sigues soñando, como el sueño dentro del sueño. Es terrible. No me gusta porque me confunde demasiado y de verdad me atemoriza, me da muchísimo miedo. Una vez soñé que despertaba después de haber soñado algo feo y que la puerta de mi cuarto se abría y del cuarto de mi mamá, que está enfrente, empezaba a salir una señora vestida de blanco con sangre en su ropa. Y yo me asusté mucho y soñé que desperté y que corría con mi mamá y le empezaba a contar todo lo sucedido. Y mi sorpresa fue que me volví a despertar. Creo que eso ha sido lo peor. Sueño dentro del sueño, dentro del sueño. Es horrible. Siguiente pregunta. ¿Has tenido una experiencia paranormal? Bueno, dentro de estas mismas experiencias, hace tiempo, hace ya bastante tiempo, cuando mi papá llegaba de trabajar y yo ya estaba dormida, él iba y me daba un beso de buenas noches, aunque yo estuviera ya durmiendo. Pues un día yo ya estaba acostada, estaba dormitando, todavía estaba un poco lúcida, pero de repente sentí que alguien entró al cuarto y supuse que era mi papá. Sentí que se acercaron a la cama y pues mi papá se recargaba para inclinarse y darme un beso. Pero esa vez sentí un punto de este lado, otro punto de este lado, después acá y acá, eran 4 puntos sobre mí. Cuando yo quise reaccionar, sentí toda una presión sobre mi cuerpo muy muy fuerte y un zumbido que me lastimaba los oídos horrible. Yo me quería mover y no podía, y lo intentaba y no podía. Quise abrir la boca y sentía como si estuviera dura o dormida, y cuando quería pronunciar algo para gritar y pedir ayuda, entre más fuerte gritaba, más penetrante se hacía el zumbido en mi oído. Pasaron no fue mucho, como 20 o 30 segundos, y después de eso todo se fue. Se cortó el zumbido, se quitó la presión y yo solo abrí los ojos y me quedé inmóvil y sentía el corazón palpitando muy muy rápido. No tuve la necesidad de pararme, pero sí estaba como agitada y me dio bastante miedo. De hecho, nunca me ha vuelto a pasar eso, afortunadamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Crees en los fantasmas? Pues más que en los fantasmas, creo como en la energía y en los espíritus. Digo, todos, pues en un momento estamos vivos y cuando morimos tenemos que ir hacia algún lado. Nuestra conciencia, nuestra alma tiene que estar en algún lado. Por eso creo en las energías, en los espíritus. Prefiero llamarles así, más que fantasmas. La siguiente pregunta es: ¿entrarías a una casa embrujada? Creo que no. Bueno, a menos que fuera acompañada, quizá sí. Pero la verdad lo dudo mucho. Sola no entraría. Siguiente pregunta: ¿a qué le temes? Pues en todo este ámbito terrorífico, lo que me causa mucho estrés y mucho temor es en las películas cuando hay algo así en suspenso, que todo está callado y de repente grita o suena algo muy fuerte o te espanta algo así muy repentino. Eso me asusta muchísimo y me estresa y me pone mal. Lo repentino no me gusta, le temo a eso.
estos temas, pues no sé, se hace una energía como extraña, como diferente. Y después de pasar un buen rato hablando de esto, no sé, me empiezo a sentir un poco extraña, nerviosa, ansiosa, pero definitivamente me gusta escuchar historias de terror. Siguiente pregunta. ¿Qué leyendas urbanas te dan miedo? Pues en realidad creo que ninguna leyenda urbana me da miedo tal cual. Creo que no he tenido experiencias cercanas con eso. De hecho, casi no me sucede o soy muy poco perceptiva en ese aspecto. Pero no habría una que señale así específicamente que me dé miedo. Pues yo creo que si se me presentara alguna, o sea, sí me espantaría muchísimo, pero como no ha pasado, pues no me da miedo. Y la última pregunta. Si fueses un asesino de película, ¿cómo matarías a tu víctima? Esa es una pregunta muy difícil. Wow. No sé, es que hay cosas muy fuertes, no sé, para mí. No sé, el tema de la muerte en el aspecto de asesinato me pone nerviosa, muy nerviosa, la verdad. No puedo pensar de qué manera lo haría. Creo que no